Buenos días a todos. Mi nombre es Rocío Hernández Clares y soy neuróloga en un hospital de una ciudad de España. Y bueno, encantada de estar aquí y de que nos hayan invitado a hablar en el Congreso de Asociación de Ciencias Neurológicas de El Salvador. Yo voy a hablar de esclerosis múltiple, del tratamiento de la esclerosis múltiple. Voy a intentar no extenderme demasiado y dejar los conceptos claros. Y bueno, en cuanto al tratamiento de la esclerosis múltiple, como sabemos, está el tratamiento del brote, el tratamiento modificador del curso de la enfermedad, que va a ser la parte más extensa de la charla, y después el tratamiento sintomático de la enfermedad, que ese tampoco nos tenemos que olvidar. El tratamiento en conjunto de todas estas partes es lo que va a mejorar y lo que va a hacer que nuestros pacientes tengan una buena calidad de vida. Y bueno, este es un esquema general que habla del tratamiento de las distintas patas de esa silla que compone el tratamiento de la esclerosis múltiple. Por un lado, los cuidados de los síntomas, ¿vale? Por otro lado, los fármacos modificadores de la enfermedad y por otro, el tratamiento de los brotes. Al final, el objetivo del tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple es pues controlar los brotes, disminuir la progresión o retrasar la progresión de la enfermedad, mantener en la medida de lo posible las funciones cognitivas con el objetivo de aumentar la calidad de vida de nuestros pacientes. Pues bueno, en cuanto al tratamiento del brote, lo más importante es saber cuál es el concepto de brote, que es un déficit neurológico que dura más de 24 horas, que es un concepto clínico, que un brote no hay que tratarlo, el motivo de tratarlo no es que tengamos actividad en las resonancias, sino es un concepto de un síntoma que aparece, un síntoma deficitario, un síntoma neurológico en los pacientes con esclerosis múltiple, que dura más de 24 horas y siempre en ausencia de fiebre o un proceso físico metabólico intercurrente que nos puede hacer confundir con un pseudobrote y poner un tratamiento que quizá el paciente no necesita. El objetivo de tratar el brote de la enfermedad no es modificar el curso de la esclerosis múltiple, sino disminuir los síntomas, ¿vale? Mitigar la intensidad de ese ataque y acelerar la recuperación. Si en algún momento hay una recuperación espontánea de los síntomas o no hay un brote suficientemente claro, pues quizás no debamos tratar. Y el tratamiento del brote, aquí hay un esquema también un poco general. Bueno, en general, en el brote los síntomas duran más de 24 horas. Nosotros lo que tenemos que descartar es que hay una infección, por ejemplo, una infección de orina, que en nuestros pacientes en un momento avanzado puede ser relativamente frecuente. Un aumento de temperatura, estrés. Si confirmamos que se trata de un brote, pues quizás ese brote son síntomas sensitivos muy leves. En la EDSS apenas se modifica, pues quizás no debamos tratarlo. Simplemente vigilar. Y si la EDSS sí cambia o los síntomas son incapacitantes para el paciente, son síntomas importantes, pues el tratamiento sería metilprednisolona a altas dosis, en general 1 gramo cada 24 horas de 3 a 5 días, y vigilar al paciente. En casos en los que el brote, el impairamiento neurológico persiste y los pacientes no responden a un curso de metilprednisolona, pues está la opción de utilizar la plasmaféresis para este tipo de pacientes. Lo más importante es confirmar que se trata de un brote, identificar la topografía, calcular la EDSS, si hay que tratar lo más pronto posible con metilprednisolona y revisar al paciente en un tiempo breve de tiempo. Si los síntomas han empeorado, el paciente no mejora o se trata de un brote grave que provoca un aumento importante de la EDSS, tenemos que valorar el paciente con plasmaféresis. Y bueno, después del tratamiento del brote, la parte más extensa del tratamiento de la esclerosis múltiple y la parte que además más está cambiando casi día a día es el tratamiento modificador del curso de la enfermedad. El tratamiento modificador del curso de la enfermedad lo que pretende es alterar esta gráfica en la que muestra cuál sería la evolución natural de la enfermedad, en la que empiezan las lesiones radiológicas que nosotros no vemos hasta que el paciente debuta con síntomas que son en forma de brotes, y por debajo hay una actividad radiológica, un aumento de la lesión radiológica, es un aumento de la carga lesional total y una progresión de la discapacidad
que si no empezamos el tratamiento en esa ventana que se ha demostrado que es la ventana óptima para el tratamiento precoz, pues probablemente no alteremos todo lo que queremos ese curso de la enfermedad. El tratamiento modificador del curso de la enfermedad lo que pretende es reducir esa tasa de brotes y reducir esa progresión de la discapacidad. Para ello tenemos dos tipos de tratamientos que han ido saliendo a lo largo de 2 años. Están los tratamientos de eficacia moderada y los tratamientos de alta eficacia. Pues esta es una gráfica en la que aparecen todos los fármacos que han ido apareciendo a lo largo del tiempo para la enfermedad. Desde 1993 que se aprobaron los primeros interferones y después el acetato del latidámero, pues hasta el 2004 que se aprobó el natalizumab, que cambió realmente la manera y el curso de la enfermedad, el fingolimod, la terifonomida, el dimetilfumarato, después el alemtuzumab en el 2014 y el ocrelizumab es el primer tratamiento aprobado para la enfermedad primaria progresiva en el 2016. De ahí hasta los fármacos pendientes de aprobar o aprobados ya, pero pendientes de utilizar en la práctica clínica, como son el ponesimod, el ozanimod y el ofatumumab. Y bueno, es muy importante recordar que hay una ventana para un tratamiento precoz, y eso es lo que más claro hay ahora mismo en la esclerosis múltiple. Cuanto antes empiece el tratamiento, más vamos a poder actuar sobre la enfermedad del paciente. Y como fármacos de eficacia moderada, digamos eficacia moderada o menor eficacia a priori que los fármacos más potentes, están el interferón beta, que es el primer fármaco que se aprobó, el acetato del latidámero, la terifunomida, el tecfidera y el ciponimab. Los dos primeros son tratamientos inyectables y la terifunomida fue el primer fármaco oral que se aprobó y que también cambió en cierto modo la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, el interferón beta hay varios tipos. Está el interferón, el betaferón o el Ectavia, que se administra de forma subcutánea cada 48 horas, el Avonex una vez a la semana, el Prevli una vez cada 15 días y el Revir, que se administra 3 veces a la semana. ¿Por qué? ¿Cómo modifica el interferón el curso de la esclerosis múltiple? Pues en general lo que hace es hacer que las células sinteticen proteínas similares a las que combaten infecciones virales, por eso los interferones pueden producir tantos síntomas pseudogripales, y en general lo que vamos a encontrar es un aumento de las citocinas antiinflamatorias y una disminución de las proinflamatorias, reduciendo también la migración de esas células inflamatorias a través de la barrera hematoencefálica. En general, y ahora lo veremos, su eficacia es moderada, tanto en la reducción de la tasa de brotes y más moderada en la progresión de la discapacidad. Y como efectos secundarios, cualquiera de ellos, los tratamientos no los vamos a comparar, más o menos la eficacia entre todos es parecida, aunque sí que parece que los interferones que se pinchan con menos frecuencia o con menos dosis son un poquito menos eficaces. Pero como efectos secundarios más importantes es que pueden producir síntomas pseudogripales con la inyección y eso a veces molesta o incapacita bastante a los pacientes, sobre todo a los que tienen una vida muy activa. Después puede producir un aumento de las transaminasas en los 6 primeros meses, lo que nos obliga a controlar la analítica, patología tiroidea y también en algunos casos, aunque pocos, el descenso de leucocitos isolados. Es importante tener en cuenta que se notificaron intentos de autolisis o autolisis en pacientes con interferón beta y están contraindicados si existe ideación suicida o depresión grave y también en una hepatopatía descompensada. Como ventaja frente a otros tratamientos se pueden utilizar en el embarazo y en la lactancia, lo cual también nos da una ventana de tratamiento para esos pacientes que se quedan embarazadas con la enfermedad. Después del interferón se aprobó el acetato de latidámero, ¿vale? El acetato de latidámero Copaxone o ahora la forma genérica. Hay dos posologías, el Copaxone cada 24 horas subcutáneo y después 40 miligramos subcutáneos 3 dosis a la semana. Y el Copaxone, la manera de actuar, pues es hacer que los linfocitos TCD4 se regulen hacia un fenotipo TH2 o antiinflamatorio, aumenta las citocinas antiinflamatorias y disminuye las proinflamatorias, con lo cual disminuye
o el efecto inflamatorio que produce, que está bajo los brotes, la actividad o la progresión de la discapacidad en la enfermedad. Es un fármaco también con una eficacia moderada en la tasa de brotes y más en la progresión de la discapacidad, pero es un fármaco que la mayor molestia que tiene no produce flu-like como produce el interferón, y eso es una ventaja, pero sí que puede producir un poco más de reacción en el lugar de la inyección se dura un poco más, produce un poco de enrojecimiento, produce lipoatrofia y eso también hay que vigilar. Y sí que en un porcentaje pequeño de los pacientes, o en un tercio más o menos, puede producir una reacción inmediata post inyección, que es nada más por administrarse el paciente, una sensación como de presión torácica, enrojecimiento, dolor, palpitaciones, y que pues, es una reacción autolimitada, es una reacción idiosincrásica, no es una reacción alérgica, pero que puede producir, puede asustar bastante. No aumenta las transaminasas, con lo cual es una opción muy buena en los pacientes con hepatopatía, y además se puede utilizar durante la gestación, aunque en principio no durante. El primer fármaco oral que se aprobó para la enfermedad es la teriflunomida. Es un fármaco oral que se administra todos los días. Este fármaco lo que hace es bloquear a través de una inhibición de la inhibición de una enzima mitocondrial, pues inhibe la síntesis de la pirimidina, con lo cual bloquea la proliferación de linfocitos B y T activados. Eso es el efecto del fármaco, pero en realidad no se conoce bien cuál es el efecto terapéutico, por qué hace que disminuya la tasa de brotes, o por qué es un fármaco, porque actúa tiene efecto en los pacientes con esclerosis múltiple. Es, como el resto de los fármacos, un inmunomodulador. Es un fármaco que se tolera bien porque es una pastilla al día, pero hay que vigilar muy bien las transaminasas. Los 6 primeros meses hay que hacer un control analítico estricto. Puede producir también caída del pelo, alteración del cabello, lo que sea transitoria. Puede aumentar la tensión arterial y también hay algún caso complicado de hipertensión pulmonar. Es muy importante conocer, por las características de los pacientes con esclerosis múltiple, que es un fármaco que es teratógeno, lo ha demostrado en animales de experimentación. Hay que evitar embarazos durante el tratamiento, y si hay un deseo de embarazo, pues lo que debe hacerse es una eliminación rápida con colesterol. De por sí la triflunomida tiene un tiempo de eliminación muy alta por su tipo de metabolismo, pero la colesteramina lo que hace es que se elimine de forma muy rápida. Cuando nosotros veamos que los niveles son inferiores a 0,02, pues ya se podría suspender los anticonceptivos y el paciente podría intentar quedarse. Después de la teriflunomida se aprobó el dimetilfumarato. Es un fármaco oral que se toma 2 veces al día, cada 12 horas. La primera dosis es 120 miligramos y cuando el paciente la tolera se aumenta a 240 miligramos. El efecto del dimetilfumarato también no es del todo conocido, aunque parece que puede inhibir citoquinas proinflamatorias, disminuyendo el estrés oxidativo, y tiene un importante efecto neuroprotector. Como efectos adversos importantes es que con la dosis de fármaco se puede producir un flushing, el paciente puede tener un enrojecimiento facial generalizado que a veces es muy, muy llamativo y hay que explicárselo al paciente. Puede dar muchas molestias gastrointestinales y además puede aumentar la proteinuria, puede bajar mucho los linfocitos y hay casos publicados de pacientes en tratamiento con dimetilfumarato con una linfopenia persistente que han desarrollado una LNP y pueden aumentar las transaminasas. ¿Qué hacer cuando tenemos un paciente con dimetilfumarato, que es un fármaco que se tolera bien, que es eficaz en la reducción de la tasa de brotes, que es eficaz en la reducción de actividad radiológica, pues, y tiene una linfopenia persistente? Pues lo que hay que hacer es un hemograma siempre a todos los pacientes, se hace un recuento linfocitario cada 3 meses. Si hay una linfopenia severa, por debajo de 500, y persistente durante más de 6 meses, hay que suspender el fármaco. Si la linfopenia es moderada, de 500 a 800, hay que evaluar con el paciente el riesgo-beneficio del MP respecto a los tratamientos que puede haber llevado previamente, por ejemplo. Y si los linfocitos están simplemente por debajo del límite inferior de la normalidad, pues intensificar el control y considerar pues factores adicionales, que va un tratamiento inmunosupresor previo, que los CD4 y sobre todo los CD8 estén disminuidos de forma muy llamativa, y que la duración del tratamiento quizá no sea muy larga. Estos datos pues
no se conocen del todo y siempre vamos a tener en cuenta ante una linfopenia leve pues las características de nuestro paciente. Y parece que puede ayudar bastante en la determinación de los. Y después el siponimod también ha cambiado, digamos, la historia del manejo de los fármacos de los pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva en los últimos años. Es un fármaco oral del cual hay 2 dosis y que se ha aprobado para el tratamiento de los pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva. Es un fármaco que tiene un mecanismo de acción parecido al fingolimod, con unas características especiales. Es un agonista de los receptores S1P1 y también S1P5, y lo que hace es inhibir la salida de los linfocitos de los ganglios linfáticos. Tiene efectos antiinflamatorios en el sistema nervioso central, y eso puede ser la causa del efecto sobre la esclerosis múltiple secundaria progresiva y también de la reparación del sistema nervioso central. Pues parece que tiene un efecto antiinflamatorio respecto a los astrocitos, disminuyendo la astrogliosis, y que también puede aumentar o aumenta la remineralización. Es importante monitorizar el tratamiento con siponimod, tanto pre como post tratamiento. Tiene unas características diferentes al fingo y tiene que haber un tiempo de lavado entre otro fármaco y este. Tiene que tener un recuento linfocitario completo y bueno. La transaminasa y la bilirrubina tienen que estar bien, un test de embarazo negativo. Tenemos que tener anticuerpos frente al virus varicela zoster, y si no los tenemos hay que vacunar al paciente y posponer el inicio del tratamiento al menos un mes. Hay que evaluar al paciente por el oftalmólogo para descartar primas maculares y también una evaluación dermatológica. Hay que hacer un electrocardiograma y medir la presión arterial previa. Y además, muy importante, hay que hacer un genotipado del gen CYP2C9. En función del genotipo de este gen, la dosis del tratamiento será diferente o el tratamiento estará contraindicado, como pasa en los pacientes que tienen un genotipo CYP2C9-3. Los pacientes en los que el genotipo es 1,1, 1,2 o 2,2, la dosis de fármaco será la que pone. Al final, 0,25 el día 1, 0,25, 0,5, 0,75, 1,25 y el día 6 serán 2 miligramos activos. El fármaco se empieza poco a poco durante 5 días y la dosis definitiva se administra el día 6. Si el genotipo es C1, 3, 2, 3, la dosis en los primeros 5 días será la misma, pero el día 6 se mantendrá con 1 miligramo al día. En los pacientes 3-3, como la matriz siponimod, está contraindicado. Y bueno, todos estos fármacos, creo que hablamos son fármacos de eficacia moderada y qué podemos esperar de ellos, tanto a corto como a largo plazo. Pues a corto plazo, que tienen respecto a los tratamientos como alemtuzumab, natalizumab, el ocre y los fármacos de eficacia de alta eficacia, tienen un efecto menor sobre la reducción de la tasa de brote frente a placebo, ¿vale? Aunque son fármacos que tienen su indicación y tienen su perfil de paciente, pero bueno, son fármacos que tienen una reducción moderada de la tasa de brotes. En este esquema, que representa básicamente el efecto frente a placebo, pues aquí vemos el número de pacientes que no han tenido brotes, comparando los ensayos clínicos, por estar recibiendo tratamiento. Entonces, parece que respecto a placebo, pues en interferón 14 pacientes, de 114 pacientes no habían tenido brotes por el tratamiento, 15.000 copaxona, 20.000 epilfumarato y 11.000 peristomos. Y en cuanto al efecto de la conversión a esclerosis múltiple secundaria progresiva, bueno, sí que hay estudios que han demostrado que pueden reducir o que reducen la conversión a esclerosis múltiple secundaria progresiva frente a no tratamientos frente a placebo, aunque es verdad que el efecto es menor que otros fármacos que se han aprobado recientemente. En cuanto al siponimod, que es un fármaco aprobado para MSP activa, pues sí que se ha demostrado que reduce significativamente un 31% de reducción del riesgo relativo de progresión confirmada de la discapacidad a los 3 meses frente a placebo. Y bueno, las indicaciones, aquí pongo las distintas guías que se utilizan para el tratamiento de la enfermedad, las guías europeas, las guías americanas y
y la Sociedad Española de Neurología se ha publicado un consenso para el tratamiento de la esclerosis múltiple. En general, pues para la esclerosis múltiple recurrente remitente se utilizan todos, menos el siponimod. Para la CIS están aprobados los inyectables, son los fármacos que se han utilizado en ensayos clínicos. Para la secundaria progresiva con actividad ya estaban aprobados los interferones y el Revit, y ahora el siponimod, que es el único tratamiento oral que está indicado para ese tipo de pacientes. Al final, y después hablaremos de cómo poner todos los tratamientos en conjunto, siempre cuando quieres utilizar en un paciente un diagnóstico con un CIS o con un debut de la esclerosis múltiple, que no tiene criterios de gravedad ni de agresividad, podemos utilizar cualquiera de ellos, pero siempre hay que tener en cuenta que hay que ponerlo pronto y hay que tener en cuenta las características tanto del paciente como de los fármacos. No es lo mismo un paciente que tenga fobia a las agujas, un paciente que viaja mucho, una paciente que tenga deseo precoz de quedarse embarazada pronto, una paciente que tenga hipertensión, pues en función de las preferencias del paciente y de los factores y sus comorbilidades, tendremos que elegir el mejor. Después, el tratamiento modificador del curso de la enfermedad, como ya hemos dicho, tiene la parte y los fármacos aprobados, que son los fármacos de alta eficacia. Y son los fármacos que se han aprobado más tarde. El primero fue el natalizumab en el 2004 y después tuvimos pues, el fingolimod, el alemtuzumab, el ocrelizumab y los fármacos que están aprobados pero pendientes de ser utilizados en la práctica clínica. Vamos a hablar básicamente del natalizumab, el fingo, el alemtuzumab, la trazodona y el ocre. El natalizumab yo creo que ha sido uno de los fármacos que más ha cambiado el curso de la esclerosis múltiple. Es un fármaco, es un anticuerpo monoclonal, un IgG4, y lo que hace es unirse a la integrina de los linfocitos e impedir que se una a una molécula de adhesión vascular, el VCAM1, y por lo tanto impedir que los linfocitos atraviesen la barrera hematoencefálica y se produzca esa actividad inflamatoria. Se administra mediante una perfusión intravenosa a una dosis de 300 miligramos una vez cada 4 semanas. No es necesario premedicarlo y está aprobado para esclerosis múltiple recurrente remitente o remitente reactivante muy activa. Muy activa, ¿qué se considera muy activa? Pues una enfermedad que, a pesar de haber recibido un tratamiento completo y adecuado con un modificador de la enfermedad, está activa, o un paciente que de inicio es una enfermedad recidivante de evolución grave y de evolución rápida, es decir, un paciente que ha tenido al menos 2 brotes incapacitantes en un año, o en la resonancia tiene aumento de la carga lesional entre 2 o aumento de lesiones causantes con grado líneo o una carga importante de lesiones que realzan con grado líneo en esa resonancia inicial. El fingolimod, que tiene la aprobación es para pacientes de características similares, es un análogo de la esfingosina 1-fosfato, lo que actúa sobre los receptores S1P1, que están en los linfocitos, pero también en los linfocitos auriculares, y eso es importante. Lo que hace es impedir que los linfocitos salgan de los ganglios linfáticos, con lo cual puede producir una linfopenia importante, aunque parece que es una linfopenia relativa, porque la respuesta a enfermedades infecciosas se mantiene. Y es importante saber que por el efecto, por la afinidad también sobre los miocitos, puede producir una bradicardia, y sobre todo con la primera dosis, con lo cual al paciente hay que monitorizarlo con la primera dosis. Se administra vía oral en cápsulas, una dosis de 0,5 miligramos al día. Está aprobado para pacientes con las mismas características que el Tisabri, pero está aprobado para pacientes pediátricos de 10 años en adelante. El ocrelizumab es un fármaco intravenoso, ¿vale? Que se administra una vez cada 6 meses en perfusiones de 600 miligramos. Es un anti-CD20 parcialmente humanizado. Entonces es un fármaco que actúa predominantemente sobre la respuesta linfocítica B, que se ha visto ya en los últimos años, que es muy importante también en lo que es la etiopatogenia de la esclerosis múltiple. La indicación en la EMA es pacientes adultos con formas recurrentes de esclerosis múltiple con enfermedad activa, definida de forma clínica o radiológica. También es importante saber que fue el primer fármaco que se aprobó para la primaria progresiva, con la misma posología y
la misma administración, pero la indicación es MPP temprana, es decir, una duración de la enfermedad de menos de 10 años y una enfermedad en la que tengamos actividad en las pruebas de imagen. La indicación son pacientes adultos menores de 55 años, son los que se hacen los ensayos clínicos, que tengan una NSS menor de 6,5, entre 3 y 6,5, y en la que haya actividad inflamatoria en las pruebas de neuroimagen, que se define como que haya lesiones que hacen un gadolinio o que veamos que hay un aumento de la carga lesional. La lentuxumab es un fármaco también muy potente, un fármaco que también produce un alto impacto en el tratamiento de la enfermedad. Es un monoclonal también, pero es un anti-CD52. Lo que hace es producir una depleción muy importante linfocitaria y digamos que produce una lisis linfocitaria, entre ellos está, por eso, debido a ello, su perfil de efectos secundarios, y después produce una reconstitución inmunitaria, por lo cual a veces se puede producir una reconstitución inmunitaria también anómala y aumentar el riesgo de ciertas enfermedades autoinmunes. La lentuxumab se administra a ciclos anuales, 12 miligramos al día en una perfusión intravenosa en 2 cursos de tratamiento inicial, el primero de 5 días y los siguientes de 3 días al año. Se pueden administrar hasta 2 cursos adicionales si es necesario. Está indicado como tratamiento modificador de la enfermedad en esclerosis múltiple recurrente remitente muy activa para pacientes que hayan completado un tratamiento de IPM completo y además, aparte de eso, además sigan teniendo actividad, o pacientes que evolucionan una esclerosis múltiple desde el principio grave, recurrente, como puede ser haber tenido brotes al menos en un año muy incapacitantes o una carga lesional o una actividad en resonancia agudas. Después, y el último fármaco es la cladribina, se aprobó este grupo. La cladribina es un fármaco oral, también es un fármaco, pues, un inmunosupresor. Lo que hace la cladribina es un análogo de un nucleósido, la adenosina, y lo que hace es entrar en la célula e inhibir reduce, inactiva una fosfatasa específica y lo que hace es reducir la producción de linfocitos. Produce una linfomenia también muy importante. Se administra en ciclos de tratamiento oral de 2 semanas y se administra solo durante 2 años. Y la dosis es diferente en función del peso. La dosis acumulada recomendada al final de los 2 años es de 3,5 miligramos por kilo de peso corporal. La indicación de la EMA es similar a la indicación que tiene la lentuxumab, que ha tenido al menos que tenga pacientes los pacientes con alta actividad de la enfermedad, no son más brotes en el año anterior, estuviesen o no con tratamiento modificador de la enfermedad, o que hayan tenido actividad a pesar incluso de tratamientos modificadores de la enfermedad. En cuanto a cuál elegir o qué tratamientos están indicados en cada paciente y qué tratamiento es más eficaz o menos, pues los estudios no son comparables. Podemos hacer una gráfica como aquí, en la que en los principales estudios en fase 3 pues hemos visto cuál es su efecto sobre la resonancia, sobre los brotes, la progresión de la enfermedad, sobre los marcadores de atrofia o cuál hacen que el paciente esté libre de enfermedad, pero realmente no son comparables. Sí que cada uno por sí mismo podemos ver que el natalizumab tiene una reducción de la tasa de muy importante, el fingolimod pediátrico, la lentuxumab, también muy importante todos en la reducción de la discapacidad y muy llamativo también en la actividad en resonancia. Siempre la eficacia más moderada en lo que son los marcadores de atrofia. En cuanto a la seguridad, lo más importante de los fármacos de alta eficacia, por lo que hay que indicarlo, tienen una indicación clara, porque los efectos secundarios pueden ser mucho más importantes que los fármacos de los que hemos hablado al principio. En cuanto al natalizumab, pues hay que tener en cuenta que puede producir reacciones después de la infusión, puede producir cefalea, fatiga, ansiedad, diarrea, que cuando las reacciones después de la perfusión aumentan o son muy frecuentes, hay que plantearse que pueda tener anticuerpos antinatalizumab. Las infecciones oportunistas, que yo creo que fue también con lo que aprendimos mucho cuando se aprobó este fármaco. El uso del natalizumab, por su mecanismo de acción, puede aumentar mucho
el riesgo de LMP, y eso hay que estratificarlo en cada uno de nuestros pacientes. Y después siempre pensar en los anticuerpos antinatalizumab en cuanto al agravamiento de la enfermedad, reacciones persistentes, y nosotros normalmente lo que se hace es determinarlos a los 6 meses del tratamiento, y si están presentes y persisten positivos, pues valorar retirada. En cuanto a la LMP, pues creo que hay una gráfica ahora, pero bueno, hay que tener en cuenta la LMP es una enfermedad producida por el virus JC, es una enfermedad oportunista. El riesgo de pacientes con TISABRI con LMP es mayor en pacientes que llevan más de 2 años con TISABRI, que tienen virus JC, anticuerpos contra el virus JC positivo y que han tenido tratamiento inmunosupresor previo. Entonces, lo que se hace en todos los pacientes con natalizumab es una serología de virus JC, y si las virus JC y los anticuerpos son negativos, pues el paciente, el riesgo de una LMP es muy baja, y si los anticuerpos son positivos, pues en función del índice de anticuerpos determinaremos, estratificaremos el riesgo que tiene el paciente de cara a poner el tratamiento, ponerlo durante únicamente 2 años o no ponerlo. Los anticuerpos contra el virus JC se determinan, se deben determinar al menos cada 3 meses durante el tratamiento. En cuanto a Timolimod, pues es importante saber que durante el embarazo no se puede administrar, que como he dicho, los efectos cardiovasculares, hay que producir una bradicardia durante la primera dosis, que hay que repetir la monitorización, si se suspende el tratamiento durante cierto tiempo, puede producir edema macular, tenemos que tener una valoración oftalmológica previa, puede aumentar el riesgo de infección por varicela zoster, tenemos que tener anticuerpos varicela zoster positivos, pueden inhibir las transaminasas, hay que hacer vigilancia dermatológica periódica por el riesgo de carcinoma vasocelular, y se han descrito casos de LMP, síndrome hemofagocítico y meningitis criptocócica en determinados pacientes con determinadas características con linfopenias a largo plazo. Si el paciente tiene una linfopenia persistente menor de 200, de forma mantenida, hay que valorar su retirada. La alemtuzumab, pues por su mecanismo de acción, por la lisis celular y por la reconstitución inmunitaria que produce después, pues se relaciona con reacciones a la perfección inmediatas, con lo cual tiene un protocolo para administrarlo con una premedicación muy concreta. Hay que administrarlo en un hospital siempre que tenga una unidad de cuidados intensivos, porque con los efectos adversos que pueda producir. Hay que prevenir las infecciones por virus herpes, mientras que la linfopenia se mantenga. Y hay que vigilar los efectos secundarios tardíos, de los cuales el más frecuente es la tiroidopatía autoinmune, aunque también puede aparecer una púrpura y la nefropatía. La cladribina, importante saber que está contraindicada durante el embarazo. También hay que hacer un recuento linfocitario frecuente y vigilarlo si la linfopenia es muy baja, para vigilar la linfopenia y las posibles enfermedades oportunistas. No se vuelve, si después de 6 meses de llevar la cladribina, la linfopenia se mantiene por debajo de 800, no se volverá a administrar. Y hay que tener anticuerpos durante la zoster y hacer profilaxis de herpes zoster cuando el recuento de linfocitos baja por debajo de esto. Lo que le es un fármaco que se tolera bastante bien, la perfusión. Bueno, también hay que premedicar. Está contraindicado también durante el embarazo. Si un paciente tiene una infección activa, pues en ese momento retrasaremos obviamente la administración. No se puede descargar el riesgo de LMP, aunque tampoco lo podemos estratificar. Simplemente hay que vigilar al paciente la aparición de los signos tempranos del LMP, y hay que valorar ante un paciente que tiene infecciones recurrentes, sobre todo de vías respiratorias, que se han publicado con el ocrelizumab, valorar el riesgo-beneficio de mantener. Esta es la gráfica del riesgo de LMP con el natalizumab. Pues, como hemos dicho, en pacientes con serología negativa, el riesgo de LMP es de 0,1 por cada 1000 pacientes, pero sí que en el paciente con el estatus positivo, el riesgo de cada 1000 pacientes puede aumentar hasta 10 si el índice de virus JC es mayor de 1,5, y el paciente lleva más de 60 dosis, puede ser de 10 a 1 de cada 100 pacientes desarrollaron una LMP y su función es muy alta. Y en pacientes con uso de inmunosupresión previa, también vamos a tener un riesgo de LMP alto, con el aumento de tiempo de infusión
y con el aumento del índice de anticuerpos. Nosotros solicitamos el índice de anticuerpos de grupo C, y cuando el índice normalmente es mayor de 1,5, pues no ponemos el fármaco. En pacientes con un index bajo, pues lo mantenemos. Y bueno, siempre consideramos cuál es el tratamiento previo, la preferencia del paciente y también cómo va y cómo está evolucionando la enfermedad. Bueno, este es un esquema que es básico, ¿vale? Pero bueno, para hacernos una idea de un paciente que se enfrente, un médico, un neurólogo que se enfrenta a un paciente con esclerosis múltiple, ¿cómo puede iniciar el tratamiento? Bueno, un paciente con un RIS, con un síndrome clínico aislado, empezaría el tratamiento pues con interferón o con acetato-bilatinamo, un tratamiento inyectable. Ante la falta, ante el aumento de los brotes o la persistencia o el aumento de actividad en resonancia, ya valoraríamos un tratamiento de más alta eficacia. En un paciente con una esclerosis múltiple recurrente remitente de inicio, pues valoraríamos los inyectables, el dimetilfumarato, la terizumab, el ocrelizumab, el 5-limón, depende de las características en la resonancia y cómo haya debutado la enfermedad. Y es una esclerosis múltiple con gran actividad desde el principio, más de dos brotes incapacitantes, mucha carga lesional en resonancia canalizante de gadolinio, mucho cambio en una resonancia y una resonancia respecto a la siguiente, mucha discapacidad en los primeros brotes. Tendremos que pensar en iniciar directamente natalizumab, valentuzumab o cladribina, o si tenemos una RR con persistencia de la actividad, pasar al paciente a valentuzumab, cladribina, natalizumab u ocrelizumab. En la esclerosis múltiple primaria progresiva que cumpla esas características, paciente menor de 55 años, con un curso de la enfermedad corto, normalmente menor de 10 años, y que tenga una NSS menor de 6,5 y que tengan actividad en resonancia, valorar iniciar el ocrelizumab. En general, las recomendaciones para el tratamiento son que el tratamiento modificador de la enfermedad hay que empezarlo de forma precoz. El tratamiento debe continuarse de forma indefinida si el paciente y si la enfermedad está controlada. Es decir, si existe respuesta subóptima, efectos adversos intolerables, una mala adherencia o una disponibilidad a un tratamiento más apropiado, consideramos discontinuar el fármaco que toma. El acceso al tratamiento tiene que ser individualizado, hay que tener en cuenta la enfermedad, el género y el número de brotes. La ausencia de brotes durante el tratamiento no es justificación para suspenderlo, porque si lo suspendemos puede reaparecer la actividad de la enfermedad. En general, aunque la tendencia ha sido a escalar el terapéutico, fármacos de primera y segunda línea, pues lo que vemos es que lo que dice ahora mismo la ciencia es que los fármacos, los tratamientos en función del paciente, la resonancia y la enfermedad deben iniciar un tratamiento u otro que debe ser personalizado y que tenemos que intentar utilizar o que deberíamos poder utilizar cualquiera de los fármacos aprobados. Y volvemos a la gráfica del principio, pues insistir en que las guías aconsejan el uso de fármacos modificadores tan pronto como sea posible, que para el diagnóstico, obviamente, tenemos que tener un diagnóstico, usar los diagnósticos actuales. Hay que tener en cuenta la preferencia del paciente, pues su profesión, si desea quedarse embarazada, si le gusta, si viaja, si tiene fobia a las agujas, si vemos que va a tener adherencia o no. Los factores relacionados con el fármaco, la eficacia, la seguridad, el coste, la conveniencia para ese paciente, y después, obviamente, su comorbilidad. Después existen tratamientos aprobados, que son de los que vamos a disponer a corto plazo, como el fatumumab, el lozanimod o el ponesimod. Estos fármacos nosotros en España todavía no se utilizan, pero esperamos disponer de ellos pronto. Y después de hablar del tratamiento modificado del curso de la enfermedad, el tratamiento sintomático, no voy a entrar mucho en el tratamiento sintomático, pero bueno, es una parte muy importante. No podemos olvidarnos que aparte de controlar los brotes y controlar el curso de la enfermedad, los pacientes tienen síntomas derivados y secuelas de la enfermedad y que son tan importantes para la calidad de vida como el resto. La esclerosis múltiple puede tener una diversidad de síntomas que pueden interferir en la calidad de vida de los pacientes. Frecuentemente, además, le damos menos importancia. Este abordaje sintomático debe ser integral y además multidisciplinar y basado en recomendaciones farmacológicas y no farmacológicas. Evaluar la gravedad y el impacto en la calidad de vida del paciente. También hay que excluir otras patologías, otros fármacos que puedan producir esos síntomas. Esos síntomas sobre los que tenemos que hay que tratar son pues la alteración de la marcha, para lo que tenemos la famotidina, en la que no voy a entrar,
pero que también produce obviamente mucha discapacidad en el paciente, la espasticidad, que puede además tener mucho dolor, la fatiga, la disfunción urinaria, la depresión, y los problemas cognitivos, el dolor, la ataxia y el temblor y la disfunción sexual. Y bueno, esto es todo y muchísimas gracias por la atención.